¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Rompeviento Televisión por Internet. Está usted en Zona de Impacto, mi nombre es Jesús Cervantes y en esta ocasión vamos a tener al senador Ricardo Monreal, que nos va a explicar todo lo que ocurrió con el fraude electoral del pasado 1 de julio. Comenzamos. Bien, ya estamos aquí con el senador Ricardo Monreal. Bienvenido, senador, es un placer estar con usted. Tenemos nosotros aquí en Zona de Impacto ya 4 programas que hemos venido presentando todo lo que ocurrió el día 1 de julio y ahorita quiero que usted sea tan amable de explicarnos qué es lo que va a ocurrir. Ya tenemos en puerta la decisión del Tribunal Electoral, pero queremos que la gente que nos está viendo, la gente que se conecta en Internet, tenga claro porque en los medios comunes, estamos hablando en todos estos poderes fácticos, no viene exactamente lo que está ocurriendo ni en las calles, ni lo que ocurrió en las boletas electorales. Usted nos lo va a poder explicar ahorita. Bienvenido. Cómo no. Primero, muchas gracias, Jesús. Me parece que este medio alternativo nos puede ayudar a tener con facilidad la comprensión de lo que realmente sucedió. El país se encuentra en una grave crisis de gobernabilidad, aunado con la inseguridad, con la crisis de alimentos, con la crisis económica tan grave y ahora con la crisis financiera. Pero sobre todo el aspecto democrático del país está sufriendo un retroceso en su vida. Y eso va a afectar la convivencia de los mexicanos, pero sobre todo el desarrollo del país. Es muy grave lo que sucedió esta elección del 2012 y es muy grave que los ciudadanos, un gran porcentaje de ellos, se dejen manipular por los medios oficiales y por las televisiones institucionales oficiales que no describen con objetividad lo que está sucediendo y al contrario, muchos de esos medios oficiales están ya alineados a una a un mismo guión, a una misma faceta de intentar legitimar las decisiones que el tribunal tenga. No lo van a lograr si no hay una invalidez de la elección presidencial. El país va a entrar a un proceso de degradación política, de decadencia política y lamentablemente de simulación democrática. No hay forma de aliviar esta situación si no hay una invalidez y hay una convocatoria a nuevas elecciones. Claro, nosotros lo que tenemos que entender como ciudadanos, creo yo, y usted me dirá si estoy en un error o no, es que lo que está ocurriendo ahorita en el país es muy diferente a las elecciones del 2006. En el 2006 hubo un fraude electrónico que se realizó a través del Instituto Federal Electoral. Quienes estuvimos ahí nos pudimos dar cuenta cómo cambiaron las cifras, cómo se cayó el sistema en esta nueva modalidad de caída del sistema que tenemos diferente a la de 1988. Sin embargo, lo que se está presentando hoy en este 2012 fue, senador, tengo entendido yo que es no solamente la burla de la Constitución, la violación a las leyes, sino además el poder traficar con las necesidades que tiene la gente, con esas aspiraciones de tener una vida mejor y que cree que con un día, ¿sí?, lo va a solucionar. Diversos partidos, yo no me quiero referir a ninguno en especial, pero diversos partidos se dedican mucho a traficar con la necesidad de la gente. En esta ocasión creo que lo que se dio fue justamente eso. No hay un fraude como tal de que se hayan
ha habido un cambio. Sí hubo ciertamente algunos números que se alteraron en las boletas electorales. Sin embargo, lo principal es la compra del voto, y esto que ha venido repitiendo quien fuera candidato del Movimiento Progresista, el señor Andrés Manuel López Obrador, contra la compra y no vamos a hablar nada más de Peña Nieto, sino de todo el sistema del PRI. ¿Y qué es lo que viene? Lo que viene es, como usted dice, una decadencia que nos va a perjudicar no solamente a nosotros, sino a nuestros hijos, sí, y a los hijos de los hijos, ¿sí? ¿Sí? Eso es de lo que queremos hablar en esta ocasión, y que usted nos diga qué fue lo que se violentó inicialmente el día 1 de julio. Bueno, es muy clara la introducción suya. Yo lo que les podría decir es que en efecto lo que sucede en el 2012 es muy distinto a lo que sucedió en el 2006 y en el 2000 o en el propio otra elección pasada. Pero lo que sucede en esta elección es no solo la calidad de la elección, sino que se violaron principios constitucionales básicos, y esto implica que la elección se puso a la venta del mejor postor. El propio PRI se indigestó de tanto dinero que recibió, porque para nosotros el tema clave, el tema fundamental es en el lavado de dinero, en la triangulación financiera ilegal, pero también en las contabilidades paralelas que se presentaron al IFE o que se están presentando al IFE, de los gastos de campaña del PRI, no solo del candidato a la presidencia, sino de los candidatos a senadores, ¿y a diputados y a gobernadores. Entonces fue una cantidad impresionante de recursos económicos que fueron entregados de manera ilegal a través de monederos electrónicos, de tarjetas de prepago, de tarjetas de recompensa y también de tarjetas que contenían una cantidad determinada para la despensa o para la compra de artículos básicos en tiendas departamentales o en tiendas de autoservicio. Pero no solo fue esta modalidad de dinero electrónico, sino que también operaron con el viejo estilo de entrega de despensas en efectivo, entrega animales, que mucha gente se mofó de que en el Zócalo se tuviesen pruebas vivientes del reparto, pero aunque se mofen, eso es lo que sucede en la realidad. Así es. Quizá en el DF o en sociedades urbanas se incluso minimice, se trivialice el que estuvieron puercos, marranos, chivos, pero así actúan en el PRI. Y la gente con necesidad en la sierra o en el semidesierto acepta una chiva, acepta una gallina por el voto, y ese es lo peor, ese es para nosotros lo que representa una regresión impresionante. Por eso la modalidad de la irregularidad electoral se basa fundamentalmente, nuestra demanda no es tanto por el conteo de votos, sino por el compreo de votos. Es decir, se generaron condiciones de desequilibrio y de inequidad impresionantes. Nosotros, a los 15 días de iniciada la campaña, demandamos al IFE una rápida auditoría a través de la unidad de fiscalización, que demostramos que en 15 días, solo en espectaculares y en mamparas y en bardas, se había rebasado el tope de campaña, solo en eso. El IFE actuó de manera omisa, hasta la fecha no ha resuelto nuestra queja. Sí, resolvió la del PAN, donde dijo que no había visto pero la nuestra no la ha resuelto. Que sí, cuando tenemos pruebas y tenemos ubicación y tenemos los precios de cómo se venden, se alquilan o se ofrecen al público por los diferentes proveedores en materia de propaganda política o propaganda de cualquier otra índole. Entonces, lo que vimos en la elección es muy grotesco, Jesús.
Y por eso yo afirmo que todos aquellos que no están luchando por limpiar la elección y por la invalidez, es simplemente decir que nunca más habrá elecciones, es decir, nunca más habrá elecciones libres ni auténticas, porque dígame usted, o le pregunto a los ciudadanos, ¿quién se va a atrever a contender para candidato a diputado, a gobernador, a presidente de la República en las condiciones en que se desarrolló esta contienda, donde el dinero era ilimitado y donde todos, el árbitro, los recursos, el dueño del ring, el dueño de la arena donde estaba la contienda, todo era del PRI. Todos están de un solo lado. Todos de un solo lado, incluyendo la mayoría de los medios de comunicación más importantes del país. Entonces, Andrés Manuel pues, ha hecho un estoicismo y ha cumplido con una hazaña ciudadana de enfrentarse a los poderes fácticos, al poder económico, pero sobre todo al poder del dinero. Para mí, esta elección, desde que tengo uso de razón y de que he participado políticamente hace ya 36 años, es la más sucia y la más inmoral de las elecciones. O sea, el exceso que yo a haya todo visto. Lo que... Sí, hasta en el viejo PRI, hace 30 y tantos años, eran más moderados. Más recatados, más en el escrupulosos, abuso. Aunque lo hacían, pero no era de tal magnitud como ahora, en donde han tenido que falsificar documentos públicos, en donde han tenido que aceptar que sí triangularon financieramente recursos a través de instituciones bancarias. Así es. De eso vamos a hablar más adelante, porque hay un punto aquí, es el cinismo de autoridades, de propietarios de banco, de integrantes de partidos políticos, ¿sí? Y sobre todo es la violación al artículo 41 de la Constitución, que nos habla que las elecciones deben de ser libres. Aquí no hubo una elección libre, ¿sí?, por parte de un partido político, que es una manera de coaccionar también cuando te están traficando justamente con tus necesidades. En el siguiente bloque, nosotros lo que vamos a hacer con el senador y próximo diputado, Ricardo Monreal, es para que nos explique cómo se dio toda esta triangulación, ¿sí? Cómo fue que se mezclaron los integrantes del PRI intentando poner prestanombres, y que pensó el PRI que jamás iba a poder llegar a eso. Sin embargo, aún hay medios como el de Carmen Aristegui, hay que decirlo, que también realizó una investigación, pudo encontrar los vínculos, la revista Proceso también lo ha hecho en su momento. Han sido algunos medios quienes le han dado al Instituto Federal Electoral todas las herramientas y las pruebas a partir de la hebra que encontró el movimiento progresista. De esto vamos a hablar, cómo están intrincados gobierno, autoridades, partidos políticos y sobre todo bancos. Vamos a hablar en unos minutos más de cómo se dio esta triangulación, y que también existe la sospecha que se dio a nivel internacional. Por favor, no nos minimice, continúe con nosotros, y usted sabe que aquí va a encontrar lo que no va a ver en los medios tradicionales. Porque al final esta guerra está respondiendo a la conservación del sistema, en un sistema que ha tomado un carácter un tanto salvaje, que ha llevado a una nueva etapa de disputa a un costo humano y social enorme, sin precedentes, digamos. Yo creo que el primer acto de politización o de involucramiento es informarnos, ¿no? Que no nos vean la cara de pendejos, así de sencillo.
Gracias por continuar con nosotros. Aquí el senador Ricardo Monreal se dio a la tarea de elaborar lo que le llamó el libro negro. Este libro negro contiene una especie de resumen de cómo se vinieron presentando todas estas triangulaciones a nivel México. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo vino el dinero, cómo fue surgiendo en monederos de inicio, esta empresa, de la otra empresa Atama, de la otra empresa Efra, y cómo es que están relacionados con militantes del Partido Revolucionario Institucional. El senador se ha dado a la tarea de continuar con esto. ¿Por qué? Porque ya presentó incluso las denuncias ante la Procuraduría General de la República por un posible lavado de dinero, porque también lo que queremos que nos explique es que no nada más se está traficando por parte del Partido Revolucionario Institucional con dinero público, con dinero que es nuestro, con dinero de nuestros impuestos, ¿no? Además de eso, lo que está haciendo es utilizar, o hasta lo que se tiene conocimiento, es recursos de los estados y recursos que no sabemos de dónde viene, y por eso también se habla de lavado de dinero. Es decir, podemos atrevernos a decir hoy que hay el indicio del crimen organizado que ha participado en todo este proceso electoral. Por favor, senador, si nos lo puede explicar. Sí, cómo no, es muy grave. Por cierto, los que puedan consultar el libro es de muy fácil acceso, está hecho para eso. El libro ya completo se editará en unos 10 días, pero estas son apenas 40 páginas, 44 páginas, que es muy fácil de entender por qué estamos planteando la invalidez de la elección y cuáles son las pruebas más importantes que sostienen nuestra afirmación de que hay dinero ilícito y de que el meollo del problema, que la principal característica de esta elección es la compra del voto, es el uso de recursos públicos de manera ilimitada, pero también el uso de recursos que no sabemos su origen y que presumimos, Jesúsa, que incluso pueden venir de empresas o de personas morales debidamente constituidas, pero también presumimos que pueden venir de actividades ilícitas. Por eso es que la investigación que nosotros planteamos desde hace 3, 4 meses a través de la unidad de fiscalización y que no se ha hecho, nosotros planteamos que antes de calificar la elección tienen que determinar quiénes aportaron esos recursos, de dónde provienen y también que se determine el lavado de dinero, la delincuencia organizada o incluso delitos financieros o delitos económicos como el peculado y el abuso de autoridad por parte de los gobernadores de los estados federales, de los estados que gobierna el PRI. Entonces, lo que tú comentabas de estas empresas no son las únicas. Así es. No son solamente empresas pantallas, hay también empresas fantasmas, empresas que sí existen en el registro público de la propiedad, pero que no tenían ninguna actividad y que declaraban en ceros. Declaraban en ceros y que a partir de diciembre, enero, febrero, marzo, manejaban millones de pesos diarios solo para tarjetas de recompensa o de prepago a través de monederos electrónicos. Ya está demostrado por el IFE que la primera denuncia que el PAN hizo de 70 millones sí fueron usados para el PRI. Pero sin embargo no ha habido consecuencias jurídicas, no hay una averiguación previa, no hay una denuncia en la SIEDO, no hay responsables a los que se les esté sujetando a proceso por esos delitos. Entonces, yo creo con toda seriedad y firmeza que la parte fundamental de la elección está manchada porque no podemos admitir, Jesúsa, que incluso puedan ser gobernados los mexicanos por personas que estuvieron financiadas con dinero del crimen organizado o dinero ilícito. ¿Con qué autoridad moral un diputado, un senador o el presidente de la República va a poder gobernarnos? No puede ser que mantengamos una actitud apática o indiferente. Mucha gente dice, no, pues ya olvídense. No nos podemos olvidar porque es renunciar. Sí, claro. Ayer me llegaba un correo
que me decía una persona, bueno, ya, ni modo, se va a imponer a Enrique Peña Nieto, ya no hagamos más, queremos paz, queremos trabajo, ya, por favor, dejen todo en paz, ya no sigan cuestionando. Yo no voté por Enrique Peña Nieto, decía esta persona, sin embargo, yo lo que quiero es la tranquilidad para mi país. Sin embargo, ¿cómo se puede establecer la tranquilidad cuando está sobre las bases de la ilegalidad? Es que no se va a lograr la tranquilidad. Y no se va a lograr el empleo que ella quiere, y no se va a lograr la gobernabilidad, y no se va a lograr tampoco la seguridad, ni se va a lograr la justicia, porque quienes gobiernan no tienen autoridad moral, y quienes tratan de imponerse provienen de un proceso tan viciado, tan sucio, que con qué calidad te van a decir, voy a imponer los impuestos, voy a hacer esto, voy a gobernarlos. Es decir, estamos en un grave riesgo de una decadencia política y de un deterioro institucional que pueda generar incluso alteraciones en la convivencia pacífica. Se asustan cuando dicen, puede haber estallidos sociales. Pues ¿cómo no va a haber estallidos sociales si el huevo está a 70 pesos, si no hay carne, si los precios están subiendo de manera indiscriminada, si no hay empleo, si la gente está bajo el temor del crimen organizado? Hasta en la población más pequeña hay células del crimen organizado extorsionando, amenazando, secuestrando, levantando, afectando, cobrando impuestos de manera ilegal y paralela al Estado. Es decir, ¿qué más estallido social quieren si el país está hecho un tiradero? El país está hecho una convulsión social. Entonces, la única manera es que nos gobierne gente con autoridad moral. Y por esa razón nosotros luchamos porque no se declare válida la elección presidencial. Y tenemos elementos en cualquier parte del mundo, Jesús, en cualquier parte del mundo, este hecho cualquiera de cualquiera de las empresas, una de las 40 sería un escándalo. Incluso sería suficiente para tumbar un gobierno. Hace 2 semanas se tumbó a un candidato a puesto de elección popular en Centroamérica, ¿sí? Justamente porque por financiamiento ilegal, ¿no? Aquí tenemos, ustedes, nos gustaría hacer un pequeño resumen. Recuerde usted que así como el Partido Acción Nacional el día 26 de junio realizó una denuncia ante el IFE hablando de los 70 millones, habló de estos monederos que se emitieron por parte de Monex. Finalmente el PRI tuvo que aceptar, ¿sí? Tuvo que aceptar que había estado pagando a sus operadores políticos y por lo tanto ese dinero no se podía incluir, ¿sí? Porque era parte de las actividades ordinarias. Pero recordemos que en tiempo electoral las actividades ordinarias, el dinero que se utiliza también entra en el esquema del recurso que se utiliza para la campaña electoral. Después de Acción Nacional vino la elección y vino el movimiento progresista mostrando justamente, antes fueron 8 días antes. Ah, claro, y se presentaron 38 facturas con casi 180 millones de pesos y que fueron entregados casi 100,000 monederos electrónicos. Y además se entregaron en un día, se emitieron por 2 millones, o sea, eran impresionantes. En un mismo día, y era impresionante el manejo de empresas que declaraban en cero años anteriores y que en una semana, en un mes manejaron 20, 30 o 40 millones de pesos. Claro, y aquí hay que recordar una cosa, que esta empresa, que el movimiento progresista que ustedes denunciaron y que se llama Inicio, que está ubicada en la calle de Sinaloa número 84, esta empresa tiene un propietario, su propietario tiene otras 30 empresas más, ¿sí? Y hasta lo que sabemos y nos han dicho los propios empleados de ellos, ¿sí? Es que se dedica a facturar. O sea, el señor tiene 15 años realizando esto y nadie les dice nada. El SAT lo sabe. Y lo que sabemos es que el PRI recurrió a otro de los personajes que ustedes pudieron revelar, Fernández, que es quien lo había contratado y se reunía en la casa, bueno, en la oficina de Calderón de la Barca, ¿no? Donde estaba la empresa EFRA. Todo esto, Jesús, ustedes, Proceso, ha desarrollado una investigación extraordinaria. Carmen Aristegui, tú lo decías, ustedes han actuado con mayor responsabilidad que la unidad de fiscalización, con más rapidez.
Si hubiera voluntad y si cumplieran con la ley en el IFE, bastaba desde hace 3 meses con una notificación a la Comisión Nacional Bancaria y decir quién te depositó, quiénes te depositaron y cuánto dinero. Y los trabajadores. Y a quiénes les pagaste. Así Es una computadora que lo sacas en un disquete en 2 días. Toda la investigación, quién puso el dinero, qué empresa, qué gobierno, y no lo quieren hacer. Es decir, hay un encubrimiento total entre el PAN y el PRI. Para mí hay una negociación política en favor de la impunidad. Es decir, no me toques, también dice Felipe Calderón, no me toques ni a mí ni a mi familia, a pesar de la enorme corrupción. Y yo encubro todas tus ilegalidades. Te valido tu proceso e intervengo para que todo mundo te entregue. Nada más que no se les olvide que la ciudadanía, habemos millones que no vamos a avalar ese tipo de prácticas. Porque es burlarse, y yo no puedo admitir que se burlen, porque lo que está pasando es haber comprado la presidencia de la República al mejor postor, pero presidencia vendida es presidencia que va a entregar los bienes nacionales, va a entregar todo, o sea, ¿a cambio de qué? ¿Tú crees que todas aquellas empresas nacionales o extranjeras que aportaron a la campaña del PRI no sea a cambio de nada? No, tienen su interés y van a entregarles pedazos de poder en detrimento de la población mexicana. Por eso la señora que te comentaba, ya párenle. Al contrario, debería decir, síganle por favor. Son el único equilibrio que hay en el país. Otro ejemplo, senador, de lo que usted está diciendo, de cómo saldrán beneficiadas estas empresas que colaboraron con el Partido Revolucionario Institucional, es Soriana. Soriana ha venido participando en el centro del país desde hace algunos años, escasamente 4 años tiene, y tenía un comportamiento, ¿sí?, de ganancias. Y ahora resulta que justamente en el proceso electoral, cuando se entregaron las tarjetas Soriana, Soriana CTM, bueno, ¿qué mayor prueba? ¿Qué mayor prueba? La CTM es un sector del PRI. Ahora resulta que obtuvo una ganancia de 2,000 millones de pesos, ¿sí? Y no hay en su estado financiero, que está en la Bolsa Mexicana de Valores, que lo tiene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no hay una indagación de por qué y de dónde salió ese dinero. Por eso, Jesús, yo me temo que quieren darle carpetazo. Sería muy grave que el tribunal intentara desoír todos esos argumentos, porque el tema clave, Jesús, para nosotros está en el esquema financiero, en los mercados financieros, en Scotiabank, en Bancomer, en Monex, incluso en Banamex, donde hay tarjetas también de Banamex, y Monex Internacional. Es más, usted y yo sabemos que despidieron a muchos trabajadores de Monex ante la incertidumbre de saber quién estaba pasando información o quién había denunciado, que lo hicieron bien, me parece que como ciudadanos honorables, qué bueno que lo denunciaron, pero corrieron a todo mundo. Así es, senador, y eso lo vamos a ver ahorita en el siguiente segmento, porque vamos a tener todos los bancos que estuvieron participando en toda esta triangulación, cómo es que fueron despedidos estos empleados y cuál es la relación que hay entre Banamex y Soriana. El senador lo sabe y se los va a explicar. Regresamos. Rompeviento está dirigido a los actores políticos, sociales y civiles de México y del mundo. A los sectores académico y estudiantil. A quienes de manera individual o colectiva se han involucrado en acciones civiles y políticas tendientes a lograr democracia, libertad y justicia para todos. Y a quienes hasta hoy no han participado activamente en la transformación que nuestro país necesita. También nos dirigimos a la clase política nacional, a pesar de ser los responsables de la destrucción del país, y precisamente por eso.
Bien, estamos nuevamente aquí con el senador Ricardo Monreal. Senador, usted recordará que en el año 2008 Soriana hizo un acuerdo con Banamex para establecer esto que le llamaron Soriban, una tarjeta que es tanto de recompensa, regalos, y también podía funcionar como tarjeta para sacar dinero y de depósito. Cuénteme, senador, ¿cuáles son los bancos que ustedes detectaron que han participado en toda esta trama, esta triangulación? Bueno, obviamente la matriz fundamental del lavado, lo que nosotros presumimos lavado, triangulación financiera ilegal para el financiamiento de la campaña del PRI, el principal es Monex. Me temo que ahí hay miles de millones de pesos, miles, son miles de millones. En el caso de los bancos fueron abiertamente Scotiabank, Bancomer e incluso Banamex, pero también incluso localmente instituciones como Banorte, en el caso de Zacatecas, donde los funcionarios públicos de primer nivel actuaron como coordinadores distritales de la campaña del PRI. Y entonces nombraban un subordinado, su secretario particular o su subprocurador o su suboficial mayor, y entonces a ese empleado menor le depositaban dinero, abrían una cuenta exprofeso. ¿Y ese dinero cómo lo justificaban? O sea, como era particular, Ajá. Era una cuenta particular. Por eso es que es extraño que un empleado que gana 20,000 pesos de repente como tenga secretario un depósito particular maneje una cuenta de 5 millones de pesos o de 10 millones de pesos de febrero a junio. Y entonces los pagos los hacían en efectivo. Era una cuenta privada que el gobierno depositaba en efectivo a esa cuenta privada, y el empleado menor daba cheques al portador de 5, de 10, pero muchos. O pagaba a un proveedor 20 toneladas de cemento, 50 toneladas de tubos, 20 toneladas de lámina, 20 esto, o sea, pagaba por grandes cantidades, pero el empleado. El empleado, sí. O sea, ¿cómo puedes justificar que un empleado que gana 20,000 pesos maneje cuentas millonarias? Tenga esa capacidad financiera. Entonces, claro. Ese es el tema quizás más claro, el de Zacatecas. ¿Qué ha dicho el IFE en ese caso? No lo ha investigado. El IFE está actuando como cómplice, encubridor de estas graves irregularidades. Por eso nosotros ni siquiera ya nos metemos en actas. No, el problema es la calidad de la elección y la violación del artículo 41 constitucional. Porque aparte de lo que decíamos hace rato, Jesús, se viola el artículo 1 constitucional, porque el derecho a elegir a sus gobernantes o representantes populares ya está reconocido y elevado a la categoría de derechos humanos. Así es, recientemente se elevó. Apenas tenemos unos meses, Así el año pasado. Entonces ahora, el elegir a sus gobernantes, si no hay libertad, si no es una elección con principios rectores de objetividad, de equidad, imparcialidad y profesionalismo, se viola el derecho humano a elegir a sus representantes. Entonces, se violaron los derechos humanos de 16 millones de mexicanos o del pueblo de México a elegir sus gobernantes. Se violaron los derechos de 16. Sin embargo, hay que destacar una cosa, que las personas que participan en los consejos de administración de los distintos bancos, ¿sí?, quizás ellos reciban algún beneficio a la vuelta de la esquina si es que se logra instalar en la presidencia de la República Enrique Peña Nieto. Porque si uno analiza todos los consejos de administración, resulta que los que están en Monex, algunos están en Banamex, otros están en Soriana. O hasta en los medios de comunicación. Exactamente. O son clientes de los medios de comunicación permanentes. Bueno, el señor Emilio Azcarra Gayán es integrante del Consejo de Administración de Banamex. Bueno, déjame explicarte cómo operaba porque es muy importante. Se compran tarjetas, 1,000,000 de tarjetas, y dices 1,000 pesos en cada tarjeta, o 500 o 700 o de las tres, 500, 750 y 1,000 pesos. Y se prepaga. El hecho de que no tengan el nombre, que no sean nominativas, ya es una irregularidad.
O sea, el hecho de que tengan la mitad de tarjetas de Monex no tenga nombre, ya es que no una tenga ilegalidad. un destinatario. Es probable lavado de dinero. Así es. Entonces, esa es una de las cosas, pero ¿qué hacían en Soriana? Repartían, tenemos testimonios notariales, en donde los propios candidatos decían, si ustedes nos apoyan en la elección, les vamos a dar por mes 1,000 pesos de despensa. Esta es la tarjeta, vayan para que comprueben de que ya está cargada su tarjeta. Tenemos testimonios notariales de mucha gente que dice, sí, a mí me pagaron 1,000 pesos por mi voto. Algunos se arrepienten, sí, algunos no, pero finalmente lo que se demuestra es que no fue una elección libre, ni fue una elección auténtica, que esa es la violación constitucional y la violación a los derechos humanos, que no se corrige, Jesús, con una simple multa. Ah, no, eso es lo de menos. Es lo que quieren ellos. Ellos dicen, sí, somos responsables, sí, pero que nos multen, como en el Pemex Gate, nos multaron con 1,000 millones, o sea, pero no pasó nada. Como amigos de Fox, o sea, no pasó nada, o sea, ellos quieren resolver el problema de las irregularidades y de la inmoralidad de la compra de votos con que los multes. Así es. ¿Qué es lo que es lo que pretende el PRI en lo que termine hacia febrero, enero, cuando la unidad de fiscalización diga, nosotros no tenemos más que esto? No es encontramos decir, las pruebas hay suficientes. un encubrimiento enorme. Sí, pero vamos a hablar ahora, senador, de la figura principal de todo este encubrimiento, el señor Luis Videgaray. ¿Qué pasó con él? Los recursos del Estado de México, ¿sí? Y sus cuentas personales. Yo creo que esa es la parte que falta de investigarse. El problema del país, Jesús, es la enorme impunidad, la complicidad y la corrupción. El Estado de México tenía una cuenta en donde también era administrador el coordinador de la campaña. Y luego les demostramos que manejaban cuentas como este cheque expedido de 50 millones y reaccionan rápido que miento, incluso tengo 2 demandas, que no tengo ningún problema, además ya acumulé. Vamos a decirle a la producción, por favor, que nos pueda poner el SPEI al que usted se refiere. De uno de los que me refiero, que son de 50 millones, que ojalá dice ahora, este es uno, si ustedes se fijan, el nombre del beneficiario es González Pac. Este lo sacamos nosotros directamente del Banco de México. Ahí tienen, ese es verídico, real, auténtico. Y si ustedes ven, ahí está Marco Antonio González Pac. Bueno, esto es lo que tenía el Banco de México cuando yo hice la denuncia hace un mes. Pero hace 8 días ya lo modificó. Véanlo ahora, el nuevo documento que es el mismo documento, salvo, hay otro, por ahí debe estar, y dice beneficiario, gobierno del Estado, en lugar de Marco Antonio González Pac. Ahora, ¿cuál es la explicación? La explicación que da el Banco de México es que yo no soy responsable de la modificación de las inconsistencias que el banco receptor hace. Es decir, el Banco de México se lava las manos, se deslinda de Scotia y dice, yo no tengo la culpa de la modificación o alteración de este documento. ¿Y aquí qué? ¿Esperaríamos a que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores llame a Scotiabank? El Banco de México lo acepta. Sí, él ya lo aceptó. Acepta que hubo modificaciones, pero que fue ordenada por el receptor. Y recuerden ustedes que el gobierno del Estado de México siempre negó. Entonces, incluso lo denunció usted. Yo lo denuncié. Yo tengo denuncia yo tengo 5 denuncias, pero para mí es un timbre de orgullo que me denuncien por defender la democracia y defender la elección. No tengo problemas, ni les tengo miedo, ni temor, ni respeto. Pero bueno, el tema de fondo, Jesús, es que se atrevieron a alterar documentación oficial. Documentación oficial del Banco de México. El SPEI que tenía González Pac lo cambiaron hace 8 días para ponerle gobierno del Estado. Y luego dice que se trató de una inconsistencia. El problema es que ya se había cobrado. Así es, ya se había cobrado. 50 millones, o sea, ¿por qué no se equivoca el gobierno del Estado
en mi nombre, claro, o de otro ciudadano, que sea inconsistente con otro de las ciudadano Mazaguas, ¿no? por de la Mazagua, de 50 millones de pesos, pero ese documento ya se había hecho efectivo. Sí, y es importante recordar que este personaje, González Pack, es un jovencito de 25 años, no, pero además tiene una empresa. Así es. Que usted la investigó también, Eagle, que venden espectaculares, móviles, plataformas, y que tiene una vinculación, Rotabús, y tiene una vinculación con la fundación. Así es, con la Fundación Isidro Favela. Favela, que son de Chihuahua y que son los mismos. O sea, hay toda una triangulación que tiene que ver con este dinero ilegal o financiamiento ilegal. Ahora, nosotros lo que planteamos es que el tribunal deba de conocer todo esto. ¿Y qué pasó con lo de Luis Videgaray? Porque esta es la de González Pack, no se ha hecho nada. Que son los 50 millones. No se ha hecho nada. Pero recuérdenos, el IFE, ¿cuánto fue la cantidad? 8,000 millones del manejo, o sea, pero el IFE, o sea, el gobierno de Estado primero dijo que se trataba de transferencias nocturnas porque en la noche hacían, de las 12 de la noche a las 6 de la mañana daban más intereses en otro banco y luego después se regresaban. O sea, no pueden ser, no puede haber mexicanos que crean esto, pues. Sí, no tiene ni lógica. No, pues como nocturnamente sale más, no tendría, pero está sub judice, es decir, la denuncia está todavía está. Okay. En esta investigación que hizo el senador Monreal en el caso de Luis Videgaray, recordemos que él aparece como uno de los operadores o que también puede manejar esta cuenta del Estado de México, ¿sí? Porque él fue secretario de Finanzas con Enrique Peña Nieto en el gobierno del Estado de México. Sin embargo, al momento de dejar la secretaría e irse a la candidatura de diputado federal, que está por concluirle también, él lo que hizo fue, o lo que tuvo que haber hecho, es cancelar su firma. Sin embargo, hay una investigación del SAT, de la Unidad de Investigación Financiera, donde se revela que ya siendo diputado federal, el señor Luis Videgaray seguía manejando esa cuenta, seguía manejando papelería de la Secretaría de Finanzas, la cuenta y también equipo, computación y además personal. Entonces, si ya hay un antecedente del propio Luis Videgaray donde el SAT lo señala, bueno, se tendría únicamente que compaginar y abrir una investigación y darle celeridad. Es muy sencillo, Jesús, el que nada debe, nada teme. Yo para hacer este tipo de denuncias, pues tengo que tener mi expediente limpio. Si así estoy perseguido y espiado todo el día, pero es que en este país no se puede permitir eso. Y el problema es que si no luchamos, si se impone el poder del dinero y de los poderes fácticos, pues no habrá libertad en este país. No habrá elecciones libres, no habrá... A partir de ahora se compran como los títulos nobiliarios del pasado. ¿Cuánto me cuesta la diputación? Y el que tenga dinero es el único que va a poder ser o representante o presidente municipal o gobernador o presidente. Pero nunca más una gente modesta, un líder campesino, un líder social, un líder de comunidades va a poder llegar. ¿Cómo se va a enfrentar al poder del dinero, del poder económico, político y los medios de comunicación? Es imposible. Y ya tenemos un antecedente. En la elección del 2006 empezó mal, el señor Felipe Calderón entró por la puerta de atrás al tribunal y terminó mal. La peor crisis, es un tiradero el país. Así es. Sangre, muertos, violencia, y ahorita el Estado de México está carestía, a todo lo que da. Y el Estado de México está peor. Así es. Vamos a ver en el siguiente y último corte que tenemos qué sigue con el Tribunal Electoral. Nos va a explicar el senador Ricardo Monreal. Continuamos, por favor, no nos minimice. Queremos construir, de la mano de la sociedad civil, un medio de comunicación audiovisual crítico e independiente que aporte elementos intelectuales, emocionales y activos para la reconstrucción de nuestro país y nuestro planeta. Un medio no solo para el autoconsumo de quienes comúnmente nos miramos o nos leemos, sino también para ese otro gran sector con el que nunca tuvimos la oportunidad de mirarnos ni de escucharnos. En Rompeviento queremos presentar el otro lado de la noticia, el lado que históricamente nos han negado los poderes fácticos que controlan la mayor parte de los medios de comunicación en México. Queremos poner sobre la mesa
aquella información que nos robaron, negándonos el derecho de saber y tener la mirada en lo que realmente está pasando dentro y fuera de nuestro país. En Rompeviento queremos tender puentes de colaboración y apoyo recíproco con aquellos medios de comunicación comprometidos con la verdad, que se han ganado a pulso, con integridad y trabajo, su credibilidad. En Rompeviento, eso queremos. Seguimos en Rompeviento, yo soy Jesús Cervantes y recuerde usted que en la revista Proceso hoy viene un reportaje por Rosalía Vergara donde nos habla de cómo el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral ni ve ni oye ninguna de las denuncias y pruebas que ha presentado el movimiento progresista. Senador, explíquenos, a ver, el día 6 vence el plazo para que el tribunal determine la validez o invalidez, que es lo que ustedes están demandando, y no la nulidad. Y también el Instituto Federal Electoral, el señor Alfredo Cristalinas, el encargado de la unidad de fiscalización, y que por cierto tiene 200 personas a su cargo para investigar todo esto que ustedes han denunciado, ha dicho que él tiene hasta 5 años. Sí, sí, es un cinismo impresionante. O sea, se trata de una actitud encubridora del IFE. Yo he dicho siempre, lo sostengo, que el Consejo General del IFE, los consejeros, que son la máxima autoridad de la organización electoral, no estuvieron a la altura de las exigencias del país. Se convirtieron en tapadera, se convirtieron en encubridores y en cómplices. Si el IFE hubiese actuado con sobriedad y con responsabilidad, desde con la ética, primera quincena hubieran parado el financiamiento ilegal. Claro, ahí tenemos las porque encuestas. Teníamos, porque no ha resuelto la queja que interpusimos. No han resuelto quejas que interpusimos. Ni la de los 56 millones de dólares. Ni la de los 56 millones de dólares han resuelto. Entonces, imagínense, en la propaganda encubierta que demostramos con claridad, no quisieron entrar al fondo, la desecharon, diciendo que no había elementos. Ahí al menos un voto de los consejeros fue Alfredo Figueroa. Uno solo. Pero es lamentable lo que está pasando en el país y no les interesa más que seguir en un privilegio económico y de la alta burocracia del país. Y que van a recibir un bono después de millones de pesos. Ganan 500, ganan lo mismo que un ministro de la Corte. Así es. Entonces, es verdaderamente impresionante la actitud de omisión. Lo puedo demostrar con pruebas. Ahora, ¿qué es lo que sigue? En efecto, el 6 de septiembre es la fecha para emitir una declaratoria de validez o de invalidez. Nosotros estamos planteando la invalidez de la elección y como consecuencia la convocatoria a nuevas elecciones y al nombramiento de un presidente interino mientras se celebran las elecciones extraordinarias y se elige a un presidente de la República. Que sería lo más sano para la para nación. Para todo el país y para la democracia. Ahora, el día último de septiembre, en 5 días más, tendrán el cierre de instrucción de las pruebas que hemos presentado, pero pueden ampliarlo incluso después del 6. El tribunal es el máximo órgano. O sea, de autoridad. él puede tener la decisión puede, de aunque ampliarlo. tenga, sí, acuérdese usted que en los plazos fatales, como en la Cámara de Diputados, que usted cubre mucho la Cámara, cuando el presupuesto dice el día 15 de diciembre tendrá que estar aprobado el presupuesto, la Comisión de Presupuesto y el Pleno determinan que se declara en sesión permanente. Y se suspende el reloj legislativo. Eso, claro. Se suspende claro. y lo aprueban el 28 por la noche. Claro. Entonces, eso puede suceder en el tribunal. Precedente correcto, porque a mí no me cabe en la cabeza que quieran resolver la calificación sin haber
investigado la CIEDO, la Unidad de Fiscalización del IFE, Inteligencia Financiera de Hacienda, Comisión Nacional Bancaria, o sea, sin que tengamos las investigaciones terminadas de saber cuánto dinero el PRI gastó de manera ilegal, quién lo aportó, a cambio de qué, quiénes son los responsables, hay o no delitos. ¿Cuántas denuncias hay en PGR En de parte de PGR, ustedes? en la FEPADE debe de haber cerca de 600 denuncias. Okay. Un enteleque a la FEPADE. Yo tengo denuncias concretas 3 que yo presenté por lavado de dinero, delincuencia organizada y delitos financieros. O sea, es que no puede resolverse porque está sub judice, es decir, no está investigado el problema de la elección, sobre todo en materia de financiamiento ilegal. O sea, no se puede permitir. Bueno, y esa es la base, el financiamiento. La base, imagínense ustedes que permitamos y que digamos, ya, y muere cada uno para su lado. No se puede, nosotros no lo vamos a admitir. O sea, es muy grave. Estarían pensando en, pasados los años, como lo hizo Ugalde, escribir un libro y decir, efectivamente, sí hubo un fraude electoral. No, es que lo hay. De verdad, le digo a todo el público, y a ti, Jesús, y a todos los colaboradores, que lo que pasó en la elección del 2012 es muy grave. Quizá sea muy rápido el tiempo, estos 4 segmentos de 1 hora, de una buena conversación con Jesús, pero sí le recomiendo que lean estas 50 páginas del libro negro, las elecciones del 2012. Está en exigimosdemocracia.org y está también en @coramlo en Twitter, y está, creo, también en AMLOSI, en la página de AMLOSI. Pero me decía Jesús que batalló para sacar la impresión, que nomás lo puede leer, ella se fue a otra página, pero léanlo, porque normalmente en la calle te dicen, bueno, ya déjenle, no tienen pruebas. Aquí estoy dando los elementos de que sí tenemos pruebas. Ustedes han ido a hablar con los magistrados del Tribunal Electoral, supongo. Sí, ha habido alegato de oídas. Claro. Ha habido intercambio. ¿Cómo los ha sentido usted a los magistrados? Mira, tengo dudas de 3 de ellos. Primero, Luna Ramos, que viene desde el anterior tribunal y que pareciera ser muy susceptible, muy vulnerable. No lo veo, su expresión de hace unos meses diciendo lo que no se ganó en las urnas no se ganará en la mesa, lo predispone a emitir un voto en favor del PRI, y él debería de recusarse. Así es. Sobre todo siendo el presidente, ética, ¿no? Si tuviera ética, debería de recusarse. ¿Y ustedes ya solicitaron? Ya solicitamos la recusación, y también a Alanís, que tiene María del Carmen Alanís, que tiene la magistrada Alanís, que tiene una frecuente interlocución y subordinación al PRI. Bueno, hay que recordar que ella organizó una cena a favor de Enrique Peña Nieto. Y hay otros que me preocupan, pero no quisiera adelantar vísperas, porque recuerda, Jesús, que tenemos todo el recurso de lo que están haciendo, el recurso del juicio político. La mayoría de los magistrados que quieren o que validan, o la mayoría de los que han visto el PRI, lo que hacen siempre es ofrecerles continuar su carrera judicial. Mira, si tú nos ayudas, te vamos a hacer ministro de la Corte. Pues no es cierto, no les van a cumplir. Vean lo que les hicieron a los anteriores magistrados. Pues no cumplen y se van a ver muy mal. Pero a ver, ¿y qué va a pasar, senador? En caso de que se haga la decisión. Yo espero que no. Esperemos que no, pero espero que reflexionen el daño tan grave que le pueden causar al país. ¿Y se puede recurrir a una instancia internacional? Sí, claro. Recuerde usted que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo de derechos humanos,
porque ya es un derecho humano reconocido en nuestra Constitución, se puede acudir por la violación de la Constitución y de un derecho elemental que es elegir libremente a sus gobernantes y representantes. Aquí no hubo elección libre ni elección auténtica. Pero son procesos que duran también muchísimo tiempo. Duran mucho y no estamos en eso, estamos en este momento en que se declare la invalidez de la elección. Es lo más sano, sería incluso un precedente ejemplar para que nunca más se vuelva a usar recursos públicos de manera ilegal. También hay que recordar que en el 2006 mucho se estuvo acusando generador de la violencia, el PRD, Andrés Manuel López Obrador, y ahora se está tratando, más bien se está yendo por la vía legal. Claro. Entonces, recuerde usted hace 6 años, nos estigmatizaron con el plantón. El plantón de reforma fue brutal, brutal. Que fue para evitar justamente una violencia. Fue brutal. Y ahora que estamos haciendo las cosas de acuerdo con la ley, no quieren valorar las pruebas. Hemos presentado pruebas contundentes que en cualquier país del mundo serían suficientes para terminar con un gobierno o con un candidato. Y aquí en México es el único país. ¿Qué otros elementos, senador, podría tener el movimiento progresista a su favor para poder impulsar? No sé, se acercaría, y estoy hablando de una manera física, o sea, establecerse afuera del Tribunal Electoral el día de la decisión, convocar a que la gente manifieste su inconformidad de una manera pacífica. ¿Qué hay más allá, puesto que ya se ha estado viendo que tanto el Instituto Federal Electoral como algunos magistrados del tribunal tienden a descalificar a priori? No lo hemos analizado. Yo le puedo decir con toda certeza que Andrés Manuel López Obrador está muy sereno, está actuando con mucha prudencia y hasta este momento no tenemos ninguna convocatoria. Estamos confiados en que el tribunal va a resolver precisamente conforme a las pruebas que presentamos, que son contundentes y que no puede prestarse a la imposición simplemente haciéndose de la vista gorda de que no pasó nada. Sería, no gobernarían pues, hombre, sería la imposición, sería un problema severo para la gobernabilidad. Creo yo aquí que fue un punto que no alcanzamos a tocar ahorita en este programa, es que los magistrados, quienes tienen la última palabra, también, senador, creo que tendrían que tener muy en cuenta todas estas evidencias últimas que se han estado presentando sobre la vinculación del crimen organizado con el Partido Revolucionario Institucional. Desde el joven Zelaya que detuvieron en España vinculado al Chapo Guzmán, hasta el propio Baltasar Hinojosa, actualmente diputado federal, uno de los coordinadores de campaña de Enrique Peña Nieto, y que está siendo señalado en una indagación de la PGR por vínculos con el crimen organizado. Y bueno, y son muchísimos, aquí ya hemos tenido programas sobre esos vínculos, pero la importancia que debe de tener esto para los magistrados, porque no se trata únicamente de entregarle el poder a una persona que pueda estar capacitado o no, ser un estadista o no, sino que va más allá. Son los vínculos que tiene con todos los poderes fácticos en este país. Hace unos 3 años vimos y calificamos como una vacilada que un secretario de Economía gris dijo que eran más hábiles. Dijo en Estados Unidos que había el peligro de que en México estuviera gobernado por un presidente surgido del narco. Así es. Sería muy lamentable. Y también hay que recordar lo que dijo el propio Felipe Calderón, ¿sí? Que él lo que ha tratado de evitar es que llegue
un narcopresidente a la República. Bueno, esperemos que el tribunal tome en cuenta todo esto. Le agradecemos infinitamente, senador, que haya estado con nosotros. Esperemos que nos pueda aceptar una invitación nuevamente una vez pasado el proceso para poder hacer una evaluación y lo que le viene al país. Muchas gracias por estar aquí. Mucho gusto, gracias. Hasta luego.